Londres, 1897. La niebla se arrastraba por las calles de Whitechapel como un sudario vivo, envolviendo las chimeneas industriales que vomitaban su aliento negro hacia un cielo que hacía décadas había olvidado el color azul. Era la ciudad de las paradojas, donde los tranvías eléctricos compartían las calles con carruajes tirados por caballos famélicos, donde los telégrafos transmitían mensajes a través del océano mientras los médicos aún creían que el mal aire causaba cólera. En las esquinas, los vendedores de periódicos gritaban sobre los últimos milagros de la ciencia, el cinematógrafo de los hermanos Lumière, los rayos X de Röntgen, la aspirina de Bayer. Pero en los hospitales, especialmente en el viejo St. Bartolomé donde las paredes de piedra guardaban 3 siglos de gritos y plegarias, la muerte seguía siendo la misma sombra antigua que había sido desde que el primer hombre cerró los ojos para no volver a abrirlos. El doctor Edmund Halley caminaba por esos pasillos con el paso medido de quien ha aprendido a no despertar a los moribundos. Tenía 43 años, aunque las noches sin dormir habían grabado en su rostro las líneas de una década más. Sus manos, que durante el día suturaban heridas y palpaban tumores, temblaban ligeramente cuando nadie las observaba, no por el alcohol que otros médicos usaban para olvidar, sino por la electricidad que había comenzado a correr por sus venas desde aquella noche de octubre cuando presenció su primer milagro imposible. Había sido un accidente, como todos los grandes descubrimientos. Un paciente con el corazón detenido, los instrumentos de reanimación galvánica que el hospital había adquirido más por moda que por fe, y un impulso desesperado que lo llevó a conectar los cables al pecho inmóvil. El cuerpo había saltado como un pez fuera del agua, y durante 3 segundos eternos, el hombre había abierto los ojos y lo había mirado. No con la mirada vacía de un reflejo muscular, sino con el terror consciente de quien ha visto algo que no debería existir. Desde entonces, Ale vivía en 2 mundos. Durante el día era el respetable cirujano jefe del ala este, el hombre que había perfeccionado la técnica de amputación sin dolor usando éter. Pero cuando el reloj de la torre marcaba la medianoche y los pasillos se vaciaban, descendía los 67 escalones de piedra hacia el sótano donde el hospital guardaba sus secretos menos confesables. Era una sala que oficialmente no existía, un espacio entre los cimientos donde las tuberías de vapor creaban una sinfonía de silbidos y goteos. Las paredes sudaban humedad que olía a hierro y sal, y en el centro, sobre una mesa de mármol que había servido para disecar criminales en el siglo anterior, yacían los instrumentos de su obsesión. El generador Van de Graaff que había construido siguiendo los diseños de Tesla ocupaba toda una esquina, sus esferas de cobre pulido reflejando la luz de las lámparas de gas como ojos dorados. Los cables, envueltos en caucho de la India, serpenteaban por el suelo como venas expuestas. Frascos de cristal llenos de solución salina donde flotaban órganos humanos se alineaban en los estantes. Corazones que parecían puños cerrados en protesta, cerebros con sus circunvoluciones como mapas de territorios inexplorados, ojos que miraban sin ver desde su prisión de formaldehído. Y en el centro de todo, el cuaderno de cuero negro donde Ale registraba cada experimento con la precisión de un relojero documentando los engranajes del tiempo. No se consideraba un blasfemo, aunque las pocas veces que había intentado compartir sus descubrimientos con colegas, estos habían retrocedido como si hubiera pronunciado el nombre del demonio en latín. Para Ale, Dios, si existía, era el gran electricista del universo, el arquitecto de los impulsos nerviosos que hacían que un corazón latiera 80 veces por minuto durante 80 años sin fallar. Si el Creador había usado la electricidad para animar el barro primordial, ¿por qué el hombre no podría usar la misma fuerza para revertir, aunque fuera momentáneamente, el proceso de la muerte? No buscaba la inmortalidad. Esa era la fantasía de los alquimistas. Buscaba entender ese momento exacto,
Ese instante entre el último latido y el primer frío, donde algo indefinible abandonaba el cuerpo y lo convertía de persona en cosa. Los primeros meses había trabajado con animales. Cada especie respondía de manera diferente a los estímulos eléctricos. Las ratas podían ser reanimadas hasta 5 minutos después de la muerte, sus pequeños corazones vibrando como alas de colibrí bajo la corriente. Los gatos mostraban reflejos complejos, sus pupilas dilatándose y contrayéndose en patrones que parecían seguir una lógica interna. Pero fueron los perros los que lo perturbaron más profundamente. Uno en particular, un mastín negro con una mancha blanca sobre el ojo izquierdo, había respondido a la electricidad no solo con movimiento, sino con lo que parecía ser reconocimiento. Durante 7 segundos imposibles, el animal había movido la cola con el movimiento específico y rítmico que los perros usan para saludar a sus amos. Fue después de ese experimento que Ale comenzó a desarrollar su teoría de la frontera. La muerte, razonaba, no era un evento instantáneo, sino un proceso, una transición que ocurría en etapas. Primero cesaba el corazón, privando al cerebro de oxígeno. Luego las células comenzaban su propia muerte individual, algunas más rápidas que otras. Pero había algo más, algo que llamaba el principio animador, que parecía persistir en los tejidos como el calor persiste en las cenizas de un fuego extinguido. Era ese principio lo que la electricidad parecía despertar, aunque fuera brevemente, como si los voltios y amperios pudieran servir de puente entre el mundo de los vivos y ese otro reino del que nadie había regresado para contar su geografía. Una noche particularmente fría de diciembre, mientras Londres celebraba arriba el jubileo de diamante de la reina Victoria con fuegos artificiales que iluminaban la niebla, Ale recibió un mensaje que cambiaría todo. Un colega del hospital, el doctor Marcus Peyam, había descendido las escaleras con el rostro pálido. Había un caso, susurró, una paciente que acababa de morir en circunstancias que la convertían en el sujeto perfecto para los experimentos de Ale. Era joven, no más de 22 años, sin familia conocida. Había muerto de un paro cardíaco súbito, sin trauma, su cuerpo tan perfecto en muerte como debió serlo en vida. Y lo más importante, había muerto hacía exactamente 3 minutos, el tiempo que según los cálculos de Ale representaba el límite de la frontera. Ale siguió a Peyam hasta la sala de urgencias donde yacía el cuerpo. Era una mujer joven, con el cabello castaño extendido sobre la camilla como algas en agua quieta. Su piel aún conservaba algo de color, sus labios entreabiertos como si hubiera sido interrumpida a mitad de una palabra. Peyam cerró la puerta con llave mientras Ale preparaba su equipo portátil, las manos moviéndose con la precisión de años de práctica. Colocó los electrodos en puntos específicos, sobre el corazón, en las sienes, en la base del cráneo donde el tronco cerebral se une con la médula espinal. El primer pulso de electricidad fue suave, apenas un susurro de voltios. El segundo fue más fuerte, suficiente para hacer que los dedos se crisparan. Con el tercero, calibrado según meses de experimentación, ocurrió algo que ninguno de los dos médicos olvidaría jamás. El pecho de la mujer se elevó en una inhalación profunda y sostenida, no el espasmo violento que Ale había visto tantas veces, sino una respiración real, deliberada. Sus párpados temblaron y se abrieron, revelando ojos de un azul imposible que miraron directamente a Ale con una expresión que no era de terror ni de confusión, sino de algo parecido al reconocimiento. Durante esos segundos que se estiraron como años, Ale sintió que estaba mirando a través de una ventana hacia algo vasto e incomprensible. Los labios de la mujer se movieron, formando palabras sin sonido que él intentó desesperadamente descifrar. Parecía estar tratando de comunicar algo urgente, pero entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo terminó.
Los ojos se apagaron como lámparas al quedarse sin aceite, el pecho se hundió en una exhalación final, y el cuerpo volvió a ser simplemente eso, un cuerpo. Peyam había retrocedido hasta la pared, murmurando sobre Dios y el diablo. Ale permaneció junto al cadáver, documentando cada detalle mientras su mente intentaba procesar las implicaciones. Había probado que la frontera existía, que había un territorio entre la vida y la muerte donde las reglas de ambos reinos se volvían fluidas. Pero también había descubierto algo más perturbador, que cruzar esa frontera, aunque fuera brevemente, dejaba marcas invisibles en quien lo intentaba. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de normalidad forzada. Ale realizaba sus cirugías, atendía a sus pacientes, pero su mente estaba en otro lugar, reproduciendo esos segundos de resurrección imposible. Había algo en los ojos de la mujer, una profundidad que sugería no vacío sino plenitud, como si en ese breve momento hubiera contenido más conciencia de la que un ser humano normalmente poseía. Comenzó a investigar casos históricos de resurrección. Encontró patrones inquietantes. Muchos de los que habían sido traídos de vuelta reportaban experiencias similares. Túneles de luz, figuras familiares esperando, una sensación de paz o terror absoluto. La Iglesia los llamaba visiones del más allá. Los científicos los descartaban como alucinaciones causadas por la hipoxia cerebral. Pero Ale comenzó a sospechar que ambos estaban equivocados y tenían razón al mismo tiempo. Quizás lo que esas personas experimentaban no era el cielo o el infierno de la teología, ni simples descargas neuronales aleatorias, sino algo más extraño, el momento en que la conciencia se desprendía de su ancla física y flotaba libre en un océano de posibilidades que la ciencia apenas comenzaba a intuir. Su investigación lo llevó a corresponderse con científicos en los márgenes de la respetabilidad académica. Un físico en Viena que teorizaba sobre la persistencia de los campos electromagnéticos después de la muerte biológica. Un médico en San Petersburgo que había documentado casos de catalepsia tan profunda que los pacientes habían sido enterrados vivos y luego exhumados días después. Refinó su equipo, añadiendo nuevos componentes basados en los últimos avances. Construyó un capacitor que podía almacenar y liberar energía en pulsos precisamente cronometrados. Desarrolló una solución conductora que mejoraba la transmisión de la electricidad a través de los tejidos muertos. Experimentó con diferentes frecuencias, descubriendo que cada órgano respondía mejor a su propia asignatura eléctrica única. Pero con cada avance técnico, las implicaciones éticas se volvían más pesadas. Si podía revivir a alguien por segundos, ¿podría eventualmente hacerlo por minutos? Y si lo lograba, ¿qué clase de existencia sería esa? ¿Sería la misma persona que había muerto o algo nuevo? ¿Una conciencia reconstruida a partir de fragmentos? Estas preguntas lo atormentaban durante las largas horas antes del amanecer, cuando regresaba de sus experimentos con el olor a ozono aún en sus fosas nasales. La primavera de 1898 trajo consigo una serie de muertes inusuales en el hospital. Pacientes jóvenes que morían súbitamente sin causa aparente. Ale notó un patrón diferente. Todos habían muerto en las primeras horas de la madrugada, todos con una expresión particular de asombro en sus rostros, y todos mostraban signos sutiles de actividad eléctrica residual en sus tejidos. Comenzó a sospechar que no estaba solo en sus experimentos. Una noche, mientras preparaba su equipo, escuchó pasos en las escaleras. La puerta se abrió y en el umbral apareció el doctor Aldris Blackwood, el antiguo director del hospital que supuestamente había muerto 5 años atrás en un incendio. Pero ahí estaba, con la misma bata blanca, aunque ahora parecía brillar con una luz propia. Su rostro tenía una cualidad extrañamente lisa, como si los años hubieran sido borrados a cambio de algo indefiniblemente perturbador. Blackwood habló con una voz que tenía un timbre metálico.
Le dijo a Ale, que había estado observando sus experimentos con gran interés, que él también había descubierto la frontera años antes. El incendio no había sido un accidente, sino parte de un experimento. Había cruzado completamente al otro lado y había encontrado la manera de regresar, pero cambiado, liberado de las limitaciones de la biología ordinaria. Le reveló que no estaban solos. Había otros como él, científicos que habían descubierto el secreto de la frontera y habían elegido cruzarla permanentemente. Formaban una sociedad secreta, no de vivos ni de muertos, sino de algo intermedio. Se alimentaban de electricidad. Sus corazones no latían, pero sus cerebros funcionaban a velocidades imposibles. Podían moverse entre los vivos sin ser detectados, influyendo, experimentando, recolectando datos para lo que describió como la siguiente etapa de la evolución humana. Le ofreció a Ale unirse a ellos, cruzar la frontera definitivamente. Solo tendría que morir de la manera correcta, con la preparación eléctrica adecuada. Su conciencia sería preservada y transferida a un nuevo estado donde la muerte sería solo un recuerdo. Muchos de los grandes avances científicos de la era, insinuó, habían sido secretamente guiados por miembros de su hermandad. Ale sintió el vértigo de estar parado al borde de un precipicio infinito. Todo lo que había buscado estaba siendo ofrecido, pero el precio era todo lo que era. Miró sus manos, sintió su pulso, la sangre caliente corriendo por sus venas, y supo que no podía renunciar a eso. La vida, con toda su fragilidad y brevedad, tenía un valor que la inmortalidad eléctrica nunca podría replicar. Rechazó la oferta de Blackwood. Blackwood no pareció sorprendido. Simplemente asintió y dijo que la oferta permanecería abierta. Pero le dio una advertencia. Si continuaba sus experimentos, si se acercaba demasiado a descubrir el verdadero secreto de la reanimación permanente, tendrían que intervenir. Había reglas incluso en la frontera, y ciertas líneas que no debían cruzarse. Si demasiados cruzaban, el equilibrio se rompería con consecuencias catastróficas. Después de esa noche, Ale encontró su laboratorio vigilado por sombras que no proyectaban sombras. Sus experimentos se volvieron cada vez más difíciles. El equipo fallaba sin razón aparente. Los cuerpos se deterioraban anormalmente rápido. Los colegas que antes lo habían apoyado ahora lo evitaban. Comenzó a sospechar que Blackwood y su hermandad no solo lo observaban, sino que influían sutilmente en su entorno, aislándolo. El verano de 1898 fue inusualmente caluroso, y con el calor vinieron las epidemias. El cólera se extendió por los barrios pobres. El hospital se llenó más allá de su capacidad. Ale trabajaba 20 horas al día, durmiendo solo cuando el agotamiento lo vencía. En medio de ese caos, casi podía olvidar sus experimentos, la frontera, la terrible revelación de Blackwood. Casi, pero no completamente. Porque cada vez que pronunciaba la muerte de otro paciente, se preguntaba si realmente era el final o solo una transición. Fue durante el pico de la epidemia cuando ocurrió el evento que sellaría su destino. Una niña de no más de 7 años fue traída en las últimas etapas de cólera. Su madre suplicó que salvara a su hija, pero era demasiado tarde. El pequeño cuerpo ya estaba frío. La madre se aferró al cadáver, negándose a aceptar la realidad. Fue entonces cuando Ale tomó la decisión que lo perseguiría para siempre. Le dijo a la madre que había un tratamiento experimental. Llevó el pequeño cuerpo a su laboratorio secreto. Preparó su equipo con manos que temblaban de terrible certeza. Sabía que esto era diferente. No era un experimento científico, sino un acto de compasión desesperada, o quizás de arrogancia suprema. Colocó los electrodos con cuidado extra, ajustó el voltaje a los niveles más bajos posibles. Y entonces, con una oración que no sabía que recordaba de su infancia,
Activó la máquina. El primer pulso no produjo respuesta, ni el segundo, pero con el tercero, el pequeño pecho se elevó en una inhalación suave. Los párpados se abrieron, revelando ojos marrones que miraron a Ale con una expresión no de confusión, sino de antigua sabiduría. Sus labios se movieron, y esta vez produjo sonido. Pero no era la voz de una niña. Era algo más profundo, como si múltiples voces hablaran al unísono. Habló de lugares más allá de la comprensión humana, de ciudades construidas de luz sólida donde los muertos recientes esperaban su procesamiento, de bibliotecas infinitas donde cada vida era catalogada, de jardines donde las memorias crecían como flores eternas. Pero también habló de los vacíos entre esos lugares, donde las almas perdidas vagaban atrapadas por sus propios miedos. Y mencionó a los vigías, seres antiguos que mantenían el orden entre los vivos y los muertos. La niña, o lo que hablaba a través de ella, le advirtió a Ale que había sido marcado. Cada experimento había dejado una huella en su alma que lo hacía visible para los vigías. Le dijeron que tenía una elección: cesar completamente sus experimentos o enfrentar consecuencias que harían que la muerte pareciera una misericordia. Y entonces la voz se detuvo, los ojos se cerraron, pero el pequeño cuerpo no volvió a estar inmóvil. El pecho subía y bajaba con respiraciones regulares. El corazón latía constante. La niña había regresado verdaderamente, no por segundos sino permanentemente. Ale la llevó de vuelta a su madre, murmurando sobre un nuevo tratamiento. La mujer lloró de alegría, pero la niña, cuando despertó completamente, no era exactamente la misma. Hablaba de cosas que no podía saber. Predecía eventos con precisión inquietante y a veces miraba a través de las personas como si pudiera ver algo más allá. Los otros médicos lo llamaron un milagro médico. Solo Ale sabía la verdad. Había abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada. Los días siguientes fueron una tortura de anticipación. Esperaba que los vigías aparecieran para cobrar su precio. Pero pasaron las semanas y no ocurrió nada sobrenatural. La epidemia remitió. El hospital volvió a su ritmo normal. La niña fue dada de alta, aparentemente sana aunque extrañamente cambiada. Ale intentó volver a su rutina, pero algo fundamental había cambiado en él. Ya no podía ver la muerte como un final, sino como una transición. Intentó destruir su equipo, quemar sus notas, pero cuando llegó a su laboratorio con ese propósito, lo encontró vacío. No solo vacío de equipo, sino vacío de una manera más profunda, como si el espacio mismo hubiera sido borrado. En el centro de esa ausencia había un mensaje: el conocimiento no puede ser destruido, solo transferido. Tu trabajo continúa en otras manos. Tu parte ha terminado. Ale entendió que había sido usado, que sus experimentos habían sido parte de algo más grande. Tal vez Blackwood y su hermandad lo habían estado guiando desde el principio. O tal vez los vigías mismos lo habían permitido para algún propósito incomprensible. De cualquier manera, su papel había terminado. Se retiró del hospital, alegando problemas de salud que no eran ficticios. El estrés había dejado marcas reales. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Sus manos temblaban permanentemente. Pero lo peor eran las noches, cuando cerraba los ojos y veía no oscuridad sino las ciudades de luz de las que la niña había hablado. Se mudó a una pequeña casa en el campo, lejos de Londres y sus tentaciones eléctricas. Intentó vivir una vida simple, pero las señales lo seguían. Los pájaros morían en patrones significativos alrededor de su propiedad. Las tormentas eléctricas se concentraban sobre su casa con frecuencia anormal, y ocasionalmente veía figuras en los límites de su propiedad, observando, esperando,
recordándole que aunque su trabajo había terminado, las consecuencias continuarían. Comenzó a escribir, no notas científicas sino confesiones y advertencias. Documentó todo lo que había visto y hecho con las metáforas de alguien que intenta describir lo indescriptible. Escribió sobre la frontera, pero la llamó el crepúsculo del alma. Describió sus experimentos como parábolas sobre la arrogancia humana y advirtió sobre los peligros de mirar demasiado profundamente en el abismo entre la vida y la muerte. Estos escritos nunca fueron publicados en su vida. Los guardó en un baúl que enterró con instrucciones de no abrirlo hasta 50 años después de su muerte. Sabía que para entonces la ciencia habría avanzado lo suficiente para que sus advertencias fueran entendidas o ignoradas con la misma arrogancia con la que él había ignorado las advertencias implícitas. En sus últimos años, recibió visitantes ocasionales, colegas que querían saber qué había sido de brillante cirujano, estudiantes que habían oído rumores sobre sus experimentos, y a veces, visitantes que no eran exactamente humanos, que venían a asegurarse de que mantenía su silencio. A estos últimos los reconocía por el ligero brillo eléctrico en sus ojos, por cómo las lámparas parpadeaban cuando entraban. Uno de estos visitantes fue la niña que había resucitado, ahora mujer. Llegó en el 20º aniversario de su resurrección. Había algo en ella que trascendía lo físico. Se movía con una gracia que sugería que estaba solo parcialmente anclada a esta realidad. Le agradeció por haberla traído de vuelta, pero también lo perdonó por la carga impuesta. Vivir entre dos mundos, explicó, era tanto regalo como maldición. Podía ver cosas que otros no podían, pero estaba por siempre separada de la humanidad normal. Le contó lo que había aprendido, que la muerte no era un enemigo, sino un traductor, convirtiendo la conciencia de un lenguaje a otro, que lo que llamamos alma era un patrón de información tan complejo que requería un sustrato diferente al cerebro físico, que la electricidad que Ale había usado no creaba vida, sino que servía como puente temporal entre sustratos. Antes de irse, le tocó la frente con dedos que chisporrotearon con electricidad estática, y por un momento Ale vio el mundo como ella lo veía. Vio los hilos de energía que conectaban a todos los seres vivos, la red pulsante de conciencia que subyacía a la realidad. Vio los fantasmas de los muertos moviéndose entre los vivos como ecos naturales del proceso de transición. Y vio su propio futuro, su muerte que llegaría en exactamente 3 años, 7 meses y 12 días. Los últimos 3 años de Ale transcurrieron con la extraña paz de quien sabe exactamente cuándo terminará su historia. Dejó de temer a la muerte, pero tampoco la buscó. Simplemente vivió, cuidando su jardín, escribiendo sus memorias cifradas, observando las tormentas eléctricas con nueva comprensión. Cuando llegó el día predicho, estaba preparado. Se acostó en su cama, vestido con su mejor traje, con sus papeles en orden. Había dejado instrucciones específicas, nada de embalsamamiento, solo un retorno simple a la tierra. No quería que nadie intentara con su cuerpo lo que él había intentado con otros. A la medianoche, sintió que algo cambiaba. No era dolor, sino una sensación de apertura. Su corazón dio un último latido, fuerte y claro como una campana, y luego el silencio. Pero no era el silencio de la ausencia, sino el de la anticipación. En ese momento final, Ale entendió que todo su trabajo había sido solo preparación para este momento. No había estado estudiando la muerte, sino aprendiendo el idioma necesario para navegarla. Y entonces cruzó su última frontera, no con electricidad, sino con la certeza de que la muerte era solo otro estado de ser. Detrás él dejó un mundo que pronto olvidaría su nombre, pero que llevaría para siempre la marca invisible de sus descubrimientos. En los años que siguieron, el mundo médico avanzó exactamente como Ale había previsto.
La electricidad se convirtió en herramienta estándar de resucitación. Los científicos mapearon las señales eléctricas del cerebro, descubrieron los neurotransmisores, pero nunca encontraron lo que Ale había buscado, ese momento exacto donde la vida se convierte en muerte. Porque no era una línea sino un territorio, no un instante sino un proceso. El baúl con sus escritos fue abierto en 1952 por un joven médico llamado Harrison. Lo que encontró lo perturbó profundamente, no solo por el contenido sino por las predicciones. Ale había descrito técnicas que apenas estaban desarrollando, la máquina corazón-pulmón, el electroencefalograma, conceptos que décadas después se llamarían muerte cerebral. Harrison intentó publicar los escritos, pero ninguna revista médica los aceptó. Eran demasiado extraños, demasiado mezclados con elementos místicos. Los papeles volvieron a ser enterrados en los archivos universitarios, donde ocasionalmente algún estudiante los descubriría y volvería a guardar, sin saber qué hacer con ellos. Pero las ideas no pueden ser destruidas, solo transferidas, y así los conceptos de Ale se filtraron lentamente en la conciencia médica colectiva. Hoy, en las unidades de cuidados intensivos del mundo, los médicos luchan con las mismas preguntas que atormentaron a Ale. ¿Cuándo está realmente muerto un paciente? ¿Cuánto tiempo puede el cerebro sobrevivir sin oxígeno? No usan el término la frontera, pero la reconocen. La llaman periodo de ventana de resucitación. Y cada vez que logran traer a alguien de vuelta, están siguiendo los pasos del Mundale, aunque no lo sepan. En laboratorios avanzados, los científicos experimentan con criopreservación, intentando pausar la muerte. Otros trabajan en transferencia de conciencia. Y algunos investigan los campos electromagnéticos del cuerpo, preguntándose si la conciencia podría existir independientemente del sustrato físico. Todos son herederos de Ale, continuando su búsqueda para entender los límites entre vida y muerte. Pero hay otros herederos menos públicos. En hospitales del mundo, enfermeras y médicos susurran sobre pacientes que volvieron cambiados, que hablan de ciudades de luz y bibliotecas infinitas. Hay grupos donde personas con experiencias cercanas a la muerte comparten historias que resuenan con las descripciones de Ale. Y en morgues, los trabajadores nocturnos informan anomalías eléctricas, cuerpos que muestran actividad donde no debería haber ninguna. La casa donde Ale pasó sus últimos años sigue en pie, ahora un bed and breakfast que atrae turistas interesados en lo paranormal. Los huéspedes reportan sueños vívidos, sensaciones de presencias, el olor a ozono sin fuente. El jardín muestra patrones de crecimiento inusuales, geometrías que sugieren una influencia invisible. Durante las tormentas, los relámpagos convergen en el lugar con frecuencia improbable. En Londres, el hospital fue demolido en los 60. Los trabajadores reportaron problemas en el área del sótano donde ninguna máquina eléctrica funcionaba, donde las brújulas giraban sin sentido. Sellaron esa sección con concreto, pero los empleados del nuevo hospital reportan sonidos desde abajo, zumbidos eléctricos, chisporroteos de estática y raramente ecos de voces murmurando palabras incomprensibles. Los descendientes de la niña resucitada aún viven, compartiendo características inusuales. Son longevos, resistentes a descargas eléctricas, sobreviviendo a rayos que matarían a otros. Todos reportan sueños similares. Ciudades de luz, bibliotecas infinitas, jardines donde las memorias florecen. Ninguno conoce la historia completa, solo que hubo un milagro médico. Pero llevan la marca en su ADN, una alteración que los científicos no pueden explicar. En los archivos del Vaticano hay un expediente con el nombre de Mundale. Contiene reportes de investigadores eclesiásticos sobre sus actividades. Las conclusiones son ambiguas.
No encontraron herejía directa ni pactos demoníacos, pero tampoco pudieron descartar intervención sobrenatural. El expediente permanece abierto, clasificado como Miracula pendiente. Existe una organización no oficial llamada la Sociedad de la Frontera. Sus miembros son médicos, científicos y filósofos que encontraron los escritos de Ale o tuvieron experiencias con los fenómenos que describió. Se reúnen irregularmente para compartir información. No replican sus experimentos, habiendo aprendido que hay puertas mejor no abrir. Actúan como observadores, documentando casos inexplicables. Entre sus archivos hay casos que harían temblar la medicina moderna. El cirujano en Tokio cuyo paciente habló 3 minutos después de ser decapitado. La enfermera en Sao Paulo que documentó actividad eléctrica coordinada en gemelos hasta 7 horas post-mortem. El forense en Nueva York que encontró crecimiento celular post-mortem, no descomposición sino metamorfosis interrumpida. Los miembros más antiguos susurran sobre encuentros con personas que deberían estar muertas pero aparecen en conferencias médicas, siempre observando. Algunos creen que son sucesores de Blackwood. Otros piensan que son los vigías, manteniendo vigilancia sobre la frontera. Nadie busca contacto directo. En física cuántica, algunos teóricos exploran ideas que habrían fascinado a Ale. La conciencia podría colapsar la función de onda, sugiriendo que la muerte podría ser un cambio en la naturaleza de la observación. Algunos proponen que la muerte es cuando la conciencia deja de colapsar funciones de onda coherentemente, dispersándose en el campo cuántico en lugar de desaparecer. Las matemáticas funcionan perturbadoramente. El doctor Chen Wei en Beijing desarrolló ecuaciones describiendo estados de conciencia persistente, patrones de información cuántica que podrían mantener coherencia después de que el sustrato biológico cesara. Sus colegas lo consideran brillante pero excéntrico. Los que conocen a Ale notan similitudes entre las matemáticas de Chen y las descripciones del doctor victoriano. En hospicios modernos, donde la muerte es atada como transición natural, los trabajadores observan fenómenos reminiscentes de los experimentos de Ale. Pacientes comunicándose con muertos en sus últimas horas. Habitaciones llenándose de energía palpable en el momento de la muerte. Pacientes declarados muertos que regresan con historias de ciudades, bibliotecas, jardines, exactamente como describió la niña resucitada. La doctora Sara Martínez dirige un hospicio en California y mantiene un registro no oficial de estos eventos. No los reporta oficialmente, sabiendo sería suicidio profesional, pero documenta cuidadosamente, buscando patrones. Ha notado que los fenómenos son más comunes durante tormentas eléctricas, que la hora entre 3 y 4 de la mañana hace la frontera más permeable. El futuro desde los experimentos de Ale es donde las líneas entre vida y muerte se vuelven borrosas. Criogenistas sueñan preservar muertos hasta revivirlos. Transhumanistas imaginan cargar conciencias digitalmente. Bioingenieros trabajan en órganos artificiales. Todos siguen el camino de Ale, buscando entender y trascender la mortalidad. Pero la pregunta de Ale permanece sin respuesta. ¿Deberíamos hacerlo? Solo porque podamos extender vida, revertir muerte, manipular conciencia. ¿Deberíamos? Los vigías que mencionó la niña eran metáfora de límites éticos o entidades reales manteniendo equilibrio incomprendido. En algún lugar, tal vez en dimensión que nuestra ciencia no mide, el trabajo de Mundale continúa. No en laboratorios donde su nombre fue olvidado, sino en la frontera donde vida y muerte negocian términos eternos. Cada vez que alguien regresa de muerte cercana con historias imposibles, cada vez que un corazón detenido late contra probabilidad, el fantasma de Ale está ahí, recordándonos que hay más en la muerte de lo que nuestras filosofías sueñan, más en la vida de lo que nuestras ciencias miden.
La historia no termina con la muerte de Allen ni el olvido de su trabajo. Continúa en cada UCI donde médicos luchan contra la muerte con electricidad. Continúa en laboratorios donde científicos buscan entender conciencia. Continúa en cada persona que cruzó la frontera y regresó. El legado de Edmund Allen no es solo experimentos o teorías, sino la pregunta plantada en el corazón de la medicina moderna. ¿Qué exactamente muere cuando morimos? Y podría, bajo las circunstancias correctas, ser persuadido a vivir de nuevo? Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos.